Bienvenidos hermanos todos a la segunda clase del Catecismo para adultos. Antes de dar inicio al compartir del contenido de la clase, haremos una pequeña oración. Quiero que cierres tus ojos un momento y que en tu mente pienses en Dios. Él está allí contigo, lo mismo que está conmigo. Y lo que vamos a hacer es pedirle que nos permita sentir su presencia. Decimos, buenos días, Dios. Sé que tú eres todo presente y agradezco tu amor, la vida, todo cuanto tengo. Sé que viene de tu misericordia. Acompáñanos en este momento para que con la luz de tu sabiduría, que solo tú puedes dar, nos sea fácil entenderte para conocerte mejor. Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hay memoria que fácilmente se recuerda y antes de dar pistas sobre el tema, quiero preguntarte si recuerdas las primeras clases de la doctrina cuando eras un niño o una niña. A lo mejor no poníamos mucha atención porque lo divertido de ir a la catequesis era el estar con todos los niños y jugar, cantar y pasarla bien. Quizás nos gustaba escuchar las historias del catequista que al final de la clase siempre nos contaba. La verdad es que era agradable esas tardes en compañía de amigos y desconocidos, porque algunos venían de afuera a recibir la preparación para la primera comunión. Había un ambiente muy agradable y si ahora que lo piensas mejor, detenidamente, Dios estaba allí. Por eso, cada vez que vas a hacer un estudio como la lectura de la palabra de Dios, debes invocarlo para que como dueño de esa palabra, Él venga y vaya explicando qué quiere decir aquello que lees. Ahora veamos el tema de la clase 2 en esta escuela parroquial para adultos. Hoy meditaremos sobre dos preguntas. ¿Cuántos dioses hay? ¿Y cuántas personas hay en Dios? Cuando nos dieron la respuesta a estas interrogantes, se nos dijo que hay un solo Dios verdadero y en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así lo aprendimos y recitábamos en coro. Se sentía tan bien que nuestros corazones eran uno solo al recitar esta verdad de fe. Con el tiempo fueron asaltándonos dudas y empezamos a cuestionar lo aprendido. Eso es natural si lo vemos desde el punto de vista humano. Sin embargo, en lo espiritual era necesario porque el deseo del hombre por conocer a su Creador lo impulsa a querer saber más de Dios. Y es así como ahora nos vamos nuevamente a apoyar en el catecismo de la Iglesia Católica y veremos las respuestas que la Santa Doctrina nos dice en palabras reveladas con el pasar de la vida y lo que encontramos es lo siguiente. Como te había explicado, el catecismo está desarrollado en numerales. Así que para responder estas dos preguntas que nos hemos hecho, vamos a ir hacia el numeral 33. No te sorprenda que nos hemos pasado del número que te traíamos la semana pasada a un número más alto.
Y así vamos a ir saltándonos porque lo que ha sucedido es que estamos encontrando respuestas a las preguntas que teníamos cuando estábamos haciendo la doctrina. Y aquí dice el numeral 33. Vamos a hablar sobre un solo Dios verdadero. El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. Aquí para que entendamos ahora pues que somos hombres, mujeres, que las dudas nos en el camino de los años, en el crecimiento material y a veces nos quedamos sin un crecimiento espiritual, empezamos a dudar y a pensar que lo que nos enseñaron en la catequesis para hacer la doctrina en la primera comunión, pues a veces pensamos que hasta nos engañaron. Pero para eso está el Catecismo Universal de la Iglesia Católica, para orientarnos. Y como San Pablo dice, cuando éramos niños comíamos alimento suave, ligero, pero ahora que tú eres un católico, una servidora de Dios, un cristiano, debes de alimentarte con alimento fuerte. Y el primer alimento que debemos de tener es la palabra de Dios, las sagradas escrituras y los sacramentos, ese cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo que van a ir fortaleciendo nuestro crecimiento espiritual. Sobre la doctrina, lo que tú debes de comer es el catecismo de la Iglesia Católica. Pero claro, solo leerlo nos pasaría así como la del etíope, ¿verdad? Que no entendía hasta que San Felipe se le acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y pues el apóstol, como estaba lleno del Espíritu Santo, empezó a explicarle a aquel hombre las Sagradas Escrituras, el cual al final terminó siendo bautizado, pidiendo él el bautismo. Muy bien. Luego dice aquí, el mundo, en el numeral 34, perdón, el mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llamamos Dios. Esto lo expresaba Santo Tomás de Aquino en su libro que escribe él en los numerales 1, 2 y 3. La verdad es que entender quién es Dios, cómo es Dios, cuántos dioses hay, pues aquí literalmente hay que, como te decía en la primera clase, tener la fe de un niño, de creer lo que la Santa Iglesia Católica te está enseñando, porque de lo contrario, los conceptos que tú recibas, que tú leas, que tú medites, ninguno de ellos va a llegar a llenar ese vacío o a darte una respuesta que complemente tus dudas, que te saque de esa frágil manera de pensar que Dios no existe o que Dios es algo que nosotros los hombres nos lo sacamos de la manga de la camisa o de la chistera, como diría alguien. Entonces, hermano, seguimos meditando. En el numeral 35 dice lo siguiente. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal,
pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de él, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Recuerdo cuando estábamos en bachillerato que nos estábamos preparando para ir a la universidad. No todos fuimos a la universidad, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Pero se escuchaba decir que cuando uno llegaba a la universidad, lo primero que te quitaban era tu fe, tu religión, donde te llenaban con un montón de conceptos, ideologías, y que lo primero que te atacaban era la fe, empezándote a decir que Dios no existía, que esas eran, que algunos decían que era el opio de los hombres, ¿verdad? Que la religión, que no sé qué. Y eso, pues, está claro. Hay gente, hay fuerzas que no quieren que tú creas que Dios existe. Por eso aquí dice que las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe. O sea, esa fe que se encendió cuando te encendieron la velita para la primera comunión, y ya te dije en la clase primera, desde el cirio del bautismo, desde el cirio de la primera comunión, desde el cirio de la confirmación, y hoy frecuentemente cuando vas a la vigilia pascual y ese cirio pascual se enciende y te dicen, Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Pues así es esa fe. Es una fe que se propaga, es una fe que va quemando todo, incluyéndonos a nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, así como Dios quiso poner sus mandamientos dentro de nosotros para que lo amáramos, para que lo encontráramos, porque Él se estaba dejando encontrar. Y dice, y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Nadie ha dicho que creer en Dios no te permite tener ciencia. La ciencia es uno don del Espíritu Santo, de los 7 dones del Espíritu Santo. Y si no, pues, ¿cómo es que los médicos estudian, los científicos? Yo me sorprendo cuando escucho a un astrónomo, un astrólogo, sorprendido viendo el universo y la maravilla de Dios y dice, verdaderamente hay un Dios, hay un creador, esto no pudo ser así nomás. Y cuando los médicos están realizando una operación a corazón abierto, etcétera, y muchas veces cuando se han encontrado con enfermedades terminales, donde lo único que te dicen a ti es, ¿usted cree en Dios? Vaya, ore y pídale a Dios. Es allí donde entra que la fe no se opone a la razón humana. Por eso es de que la catequesis para adultos es para hacerte entender que Dios está aquí y que Él a través del hombre le ha ido dando el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, el consejo y lo ha ido preparando. Con el tiempo lo ha ido como abonando a que ese entendimiento le llegue a Él para tener un mejor concepto de lo que es la esencia de Dios. Bueno, vamos a pasar a un numeral que tiene un subtítulo que se llama El conocimiento de Dios según la Iglesia. En el numeral 36 dice lo siguiente. La Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Esto fue revisado en el Concilio Vaticano I, en la Constitución Dogma Dei Filius, en el numeral 2, y en De Revelatione, en el canon 2.
en el Concilio Vaticano II, en el DS, en la Constitución DS. Y en Dei Verbum, en el numeral 6 del Concilio Vaticano II. Como ves, ¿por qué es importante que estudiemos el catecismo de la Iglesia Católica? Porque si bien es cierto, la base fundamental de nuestra fe son las Sagradas Escrituras, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas episcopales, el libro de la Revelación y todo cuanto está en ella, es importante que escuchemos lo que el Espíritu Santo le ha venido revelando a la Iglesia. ¿En qué? En los concilios, en los sínodos. Todo esto está ocurriendo para que ese concepto de Dios vaya en un mejor crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a la imagen de Dios. Y aquí está. Este es el principio fundamental de nuestra escuela para adultos. Ya necesitábamos nosotros entender que Dios creó al hombre, pero al crearlo a imagen y semejanza, no lo quiso hacer ignorante. Ya aquella mentalidad de que Dios no quiere que sepas las cosas. El tentador, el mentiroso, se quedó ya sin armas, sin herramientas, porque Dios te está revelando ya quién es Él. ¿Quieres verlo de una forma más clara? Mandó a su Hijo. Esa es una revelación. Porque si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, Dios se encarnó, se hizo hombre. O sea, somos imagen y semejanza de Dios. Jesucristo, Dios y hombre. Esa es la revelación de Dios. Yo sé, hermano, que tú estás muy entusiasmado con esta catequesis porque a lo mejor habían conceptos, ideas que tú decías, de veras va, oye, hoy que este hermano está hablando, como que tiene razón, ¿verdad? Y ¿sabes qué? No te quedes con lo que yo estoy diciendo. Estudia y vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a ir revelando más y más sobre el concepto de Dios y mejorando lo que ya sabes. ¿Cómo hablar de Dios? Numeral 39. Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con las filosofías y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. Aquí quiero que reflexionemos un momento sobre los cambios que en la Iglesia Católica se han venido realizando a través de los siglos. En el tiempo han venido haciéndose mejoras en las consultas, por ejemplo, el Concilio primero, el Concilio segundo, Concilio Vaticano primero, Concilio Vaticano segundo, los sínodos, una cantidad tremenda de sínodos, eh, para ponerte en línea con lo que estamos viviendo actualmente en la Iglesia Católica, el sínodo de los obispos para la sinodalidad por una iglesia sinodal. Ese acercamiento que la Iglesia Católica está teniendo con todas las religiones, con todas las iglesias. Yo sé que recientemente tuviste en las noticias de que el Papa León XIV visitó 4 países en el continente africano. Y en uno de ellos, el 3% eran católicos y el resto era una religión musulmana. Y el Santo Padre León XIV, se reunió en la gran mezquita de Argel con el representante de la religión musulmana. Entablaron conversaciones, fue un trámite amigable, un acercamiento, como dice aquí el numeral 39,
¿verdad? Con las otras religiones, con las diferentes filosofías y las ciencias, y también con los no creyentes y ateos, porque a eso está llamado el pueblo de Dios, a integrar a todos. Me encanta pensar cuando el Papa Francisco nos dijo en el arranque de esta situación del sínodo, de la sinodalidad, nos dijo, todos, todos, todos estamos llamados a congregarnos y dar nuestro pensamiento en estas reuniones de la sinodalidad. Y terminó diciéndonos, todos cabemos en la iglesia. Entonces, no importa de qué religión eres tú, y algunos me van a criticar ya, pero es que no lo digo yo. El catecismo lo dice. Aquí, numeral, tú que estás dudando de mi palabra, catecismo, numeral 39. Te lo voy a leer. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. Como ves, la iglesia sinodal está para acercar a todos al entorno de Dios. Numeral 40. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y pensar. Esto me recuerda cuando Jesús le dice a los judíos y les dice, y si ahora les hablara de las cosas de arriba, no me entenderían. Y es que aquí nosotros tenemos que hablar, como dice este numeral, como con lo humano, o sea, con el lenguaje que nosotros mismos entendemos. Amor, perdón, misericordia, ayuda mutua. Por ejemplo, ¿cuántas veces no se nos ha dicho, recen unos por otros? Hoy el Papa tiene una petición para este mes de mayo. Él nos está pidiendo, por cierto, que el día de ayer, viernes, en la homilía de la celebración de su primer aniversario de pontífice, nos invitó a rezar el Santo Rosario. Y él nos dice, recen por la paz. El mundo necesita la paz, pero como Dios la da, no como el mundo la da. Pero oremos por la paz, para que el Espíritu Santo toque las voluntades y corazones de los hombres que pueden sentarse a dialogar, dejar a un lado la negociación de las armas y ponerse a solventar esa crisis humanitaria que tenemos hoy en el mundo. Las guerras están dejando más pobreza, más miseria. Y el Papa nos invita a que oremos unos por otros, incluso por nuestros enemigos, para que ya no lo sean. Es decir, si estos se convirtieran, todos seríamos amigos. Así que aquí este numeral, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que tenemos que reunirnos, pues, y según nuestro mundo humano limitado, conocer y pensar como Dios nos ha enseñado. Eh, San Pablo decía, cuando ustedes están formando parte de un solo cuerpo y Cristo es la cabeza, ese conocer y ese pensar, el pensamiento es de Dios y el conocimiento también, pero la fortaleza para hacer las acciones. También me recuerda esto un poquito aquello de que denle ustedes de comer, les dice Jesús a sus discípulos, cuando mira que hay 5,000 hombres y una cantidad de mujeres y niños y no hay para darles de comer. Pero se acerca un joven y dice, aquí hay 5 panes y 2 peces. Y esa es la función de la iglesia, proporcionar lo poco que tengamos
para que Dios sea el multiplicador. Así que aquí vemos la grandeza de Dios en su naturaleza, en su esencia. Numeral 41. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan, por tanto, la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, después de la grandeza y hermosura de las criaturas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Conocer a Dios. Una vez más vuelvo a pensar en el universo, pero ahora, luego de haber hablado de la fisonomía del hombre, quiero que pienses un poquito en la naturaleza. Y pienso en eso porque también el Papa Francisco nos hablaba sobre cuidar la casa común, que es este planeta, este mundo donde vivimos. ¿Quién puede de nosotros eh, dar vida a los pájaros, a las plantas? O sea, de la nada. Estoy hablando de cero. No estoy hablando de que de una semilla, de que porque aquí hay tierra vas a agarrar agua. No, estoy hablando de la naturaleza, de los bosques, de los ríos, de los mares. Esa creación donde nosotros, y pienso en San Francisco de Asís cuando él dice el hermano sol, la hermana luna, y esas criaturas que Dios creó, algunas nos dan miedo porque pensar en un león, en un tigre, pues, ¿verdad? Pero si tú con una cámara a distancia estás filmando un animalito de estos, puedes apreciar la belleza. También ellos son criaturas de Dios. Yo no sé si alguna vez has visto el National Geographic o el Historial Channel, donde está el león, la leona, están sus cachorritos. Esa es una familia creada por Dios. Vaya, en tu casa, pues, el gato y la gata y los gatitos, el perro y el amor con el que tú a veces hasta amas más a tu perro y a tu gato que a tus propios hijos. Pero así es, esas son criaturas de Dios. Y allí dice, se llega por analogía a contemplar a su autor. O tú has hecho los perros, o tú has hecho los gatos. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no le das gracias a Dios por esa compañía que tienes? Porque algunos, ese es nuestro amigo, ese es el que nos acompaña cuando vamos al mercado, cuando salimos a la calle, cuando salimos de paseo. El único que va con nosotros es el perro. Pues así. También algunos tendrán canarios o un pájaro, un loro. En esas criaturas de Dios, allí puedes ver la hermosura y la belleza de Dios creador. Numeral 42. Dios trasciende a toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir a Dios, que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance. Esto es parte de la liturgia bizantina en el Anáfora de San Juan Crisóstomo. Con nuestras representaciones humanas, nuestras palabras humanas quedan siempre
más acá del ministerio de Dios. Aquí voy a pasarme a un punto bastante interesante. Se decía que Dios había dicho que no se hicieran imágenes, que no se adoraran, que no se veneraran. Pero resulta que cuando el pueblo de Israel, después de haber pues hablado, enojado contra Dios, vino él y desató una cantidad de serpientes que cuando mordían a los israelitas se morían. Y vino el pueblo de Israel y le pidió perdón a Dios y le dijo a Moisés, dile al Señor que nos perdone. Entonces Moisés le dijo al Señor, tu pueblo te pide perdón. Dios le dijo a Moisés, para sobre una estaca y haz una serpiente de bronce y súbela y ponla en alto. Y todos los que hayan sido mordidos por la serpiente, al ver esa imagen, quedarán curados, sanados y no morirán. Hay un simbolismo para nosotros los católicos cuando pensamos en Cristo Jesús elevado en la cruz. Cuando tú estás orando en tu casa, yo no sé si tú tienes un altar, pero si lo tienes, de seguro has de tener un crucifijo. Y cuando nosotros oramos ante la imagen, no decimos que ese es nuestro Dios, es una representación. Entonces, nosotros, para tener algo hacia dónde enfocarnos, porque los humanos somos así, somos desenfocados. Entonces, necesitamos algo. Por ejemplo, lo que te estaba diciendo, apreciar la naturaleza, apreciar el mar, apreciar el sol, las estrellas. Esa es imagen de Dios. Te lo acabo de decir en el numeral que estábamos leyendo. Allí trasciende Dios en su creación. Así que no somos idólatras. Puedo entender las culturas de la ignorancia de nuestros pueblos cuando pensaban que el sol era Dios, pero es una representación del poder de Dios. ¿Quién más como Dios? Nadie como Dios. Por eso es que cuando tenemos una imagen, lo que nosotros estamos haciendo es tener un enfoque hacia nuestro Creador. No decimos que ese papel, esa cera, esa madera, que eso es Dios. No, es una representación de Dios que nosotros necesitamos. Te voy a poner un ejemplo. Quizás voy a tocar una vulnerabilidad. Es posible que tu mamá o tu papá ya hayan fallecido, pero en memoria de él tienes un retrato en tu casa y para recordarlo a él lo vuelves a ver. Y cuando llega el aniversario o el cabo de año, pones ese cuadro con una vela y flores. Ese es un memorial. Entonces, ¿es idolatría eso? No es idolatría. Ahí hay una imagen que te está recordando el amor que tú le tienes a tu mamá o a tu papá difunta, o a tu hijo o a tu hija, pero no por eso eres un idólatra. En el catecismo para adultos es el momento de que dejemos de tener miedo. Y cuando llega una persona a querer sembrarte la duda sobre esto de la adoración de imágenes, tú tienes que entender sobre qué está basada tu fe. No es que nosotros creemos que ese papel que está allí es Dios, no lo es. Nos da una idea, una representación. En el amor a Dios, nosotros hemos concebido su presencia. Voy a terminar esta parte diciéndote, en la hostia consagrada
está Jesús sacramentado. En ese pan que era pan y en ese vino que era vino, ahora es cuerpo y sangre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el único que puede darte la vida eterna. ¿También eso será idolatría? No, hermano, no te dejes engañar. Eso es el principio fundamental de nuestra fe, donde nosotros creemos. Él dice, crean en mí para que yo pueda darles la vida eterna. Numeral 43. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía. En el Concilio de Letrán encontramos esto, en el DS 806. Y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, y como los otros seres se sitúan con relación a Él. Esto lo decía Santo Tomás de Aquino en su Suma contra Gentiles, capítulo 1, verso 30. La reflexión de esto es que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, o sea, nunca vamos a llegar a tener un concepto completo, total de Dios. Yo recuerdo esa historia, que no me la puedo muy bien, pero siempre la tengo en la mente. Creo que era este santo que estaba en la playa un día y miraba que un niño estaba jugando en la arena. Y este santo iba meditando sobre el concepto de Dios, la grandeza de Dios, queriendo comprender esta pregunta que nos estamos haciendo nosotros. Y entonces el niño tenía él un guacalito y estaba agarrando agua del mar y estaba queriendo estaba echando agua dentro del guacalito. Y entonces le dice, este santo le dice, perdonen hermanos que no me recuerdo el nombre, pero no me, lo quiero decir, pero no me quiero equivocar, ¿verdad? Pero quedémonos con la anécdota, con la experiencia. Dice, ¿qué estás haciendo? Y el niño contesta, lo que tú estás haciendo. Y le dice, ¿y yo qué estoy haciendo? Yo, le dice el niño, estoy metiendo la inmensidad del mar en este guacalito. Al igual que tú quieres meter el concepto de Dios dentro de tu cerebro. Eso es lo que acabamos de ver nosotros aquí. Nosotros, con nuestras representaciones, con todo lo que tenemos, es imposible que lleguemos a tener un concepto total, finito de Dios. Dios es infinito. Dios nunca vamos a terminar de aprender de Él o de conocerlo. Él es alguien que siempre está sacando algo. Bueno, lo dice así. Tú haces nuevas todas las cosas. Entonces, lo que ya estaba lo hace nuevo. ¿O acaso no eres tú quien le ha dicho, Señor, tómame en tus brazos, tómame entre tus manos y haz de este barro un vaso nuevo? ¿Verdad? Pues eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta parte cuando nosotros, como los otros seres, nos queremos situar en una relación con Él. Tener una relación con Dios, nosotros criatura y el Creador.
Ahora, hermano, vamos a ver la parte de la respuesta para la segunda pregunta. Tres personas, un solo Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Numeral 232. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según el Evangelio de San Mateo 28, versículo 19. Antes responden, creo, a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Fides omnium Christianorum in Trinite consistit. La fe de todos los cristianos se cimienta en la Santísima Trinidad. San Cesareo de Aries, Expósito Symboli, sermón número 9, numerales 103, 48. Como tú puedes ver, hermano, en la fe nosotros muchas veces hemos pensado que, ¿cómo es eso de que hay tres personas y un solo Dios? En la fe que nosotros profesamos, y te lo digo porque si bien es cierto cuando tú fuiste bautizado y yo, éramos unos bebés tiernos, a lo mejor teníamos un mes, un año, 3 años, 4 años, pues el entendimiento de que había un solo Dios y tres divinas personas, no teníamos la capacidad de eso. Más sin embargo, en la vida, porque esta es una catequesis para adultos, un día tú llegaste a tener hijos y tú fuiste a las clases de charlas prebautismales porque querías que tus hijos fueran bautizados en la Iglesia Católica. Y en las charlas te preguntan, ¿qué le pides a la iglesia? Y tú contestaste el bautismo. Entonces, en todo el proceso de las charlas prebautismales, se te enseña que este bautismo será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora tú eres un adulto y tú lo crees. Así que no hay por qué alarmarse o asustarse. En el numeral 233 se nos dice, los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos. Virgilio Professio Fidei, 552 DS 415. Pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? De hecho, eh, el artículo es femenino, la. ¿Por qué no dice el Santísimo Trinidad? No, ¿verdad? Es la Santísima Trinidad, es esa unión de tres personas en un solo Dios. La presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en una sola esencia. Aquí hay algo bonito que siempre me ha gustado, me llamaba la atención cuando yo miraba que unas personas decían la divina providencia y era la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, de repente, un día yo estaba meditando y dije yo, bueno, esta es la familia divina.
porque hay una sagrada familia. ¿Cuál es la sagrada familia? San José, la Virgen y Jesús. Entonces, como tú ves, aquí es una cuestión de que todos somos llamados a la santidad. Santísima Trinidad. Todos somos llamados a la santidad. Por eso Jesús nos dice, sean santos como yo lo soy en mi Padre. Entonces, ese llamado a la santidad, algunos hermanos cuando oyen esta palabra, como que no les gusta, les molesta, pero hay algo que tienes que entender. Dice Jesús que nada impuro va a entrar al reino de los cielos. O sea que tiene que estar purificado y santificado. Nada impuro entrará al reino de Dios. Así que, llamados a la santidad, a formar uno con Cristo y uno con Dios. Somos llamados a la unidad. Somos llamados a ser santos. En el numeral 234 dice, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Cuando, cuando el plan de salvación se orquestó, después que el hombre desobedeció, después que el hombre mereció ser desterrado de la presencia de Dios, el mismo Dios empezó, arrepentido de habernos echado de su presencia, a buscar la manera en que nosotros volviéramos a la casa del Padre, al primer amor. Pero no podíamos regresar así como estábamos, manchados. No podíamos regresar así soberbios. No podíamos regresar así, altaneros. Teníamos que regresar con humildad, con sencillez. Y para eso nos mandó a su Hijo, que nos enseñara, que nos acercara al Padre, que para que nosotros ya no le tuviéramos miedo, sino que lo viéramos como lo que es, un Padre de amor, un Padre misericordioso. Porque todavía hoy en día a algunos tenemos miedo, ¿verdad? Pero por todas las fechorías que hemos cometido, pues, ¿verdad? Y no nos arrepentimos, no pedimos perdón. Entonces, cuando pensamos en un Dios castigador, en un Dios vengador, en un Dios que no nos va a perdonar, en un Dios que nos lleva las cuentas de todo lo que hemos hecho malo, y entonces viene el Hijo a decirnos, Dios es amor, ¿verdad? Él te perdona, entonces Él te ama. Yo he venido para que tengas vida eterna, porque si crees en mí, crees en Él. Entonces, esta Trinidad, y es un momento bien bonito. Ahorita estamos preparándonos para Pentecostés, ya en poquito vamos a estar en esa celebración, en un par de domingos, la Ascensión y luego la venida del Espíritu Santo y este gozo que no termina, porque Dios está con nosotros en la Santísima Trinidad. Numeral 235.
En este párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad, cómo la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre este misterio y finalmente cómo por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre realiza su designio amoroso de creación, de redención y de santificación. Bueno, hermano, como ves, son palabras que no me las estoy inventando yo. Aquí están en el numeral 235 del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí hay algo importantísimo. Te hablaba en el numeral anterior sobre el plan de salvación. Y es que Dios en su infinita misericordia hace eso, se revela como un Dios de amor, revela el misterio de la Trinidad. Porque te voy a hacer una pregunta, ¿por qué Dios Padre no vino y Él se encarnó y Él se hubiera dejado crucificar? O como es todopoderoso, pues Él hubiera aquí todo como nosotros cuando éramos niños, que el mago le hacía chazán y ya todo, ¿verdad? Todos somos santos, todos somos buenos, ya aquí nadie es pecador, aquí ya nadie es malo. Como te dije anteriormente, había que enseñarnos a nosotros. Y por eso mandó a su hijo, a que él, como él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre por eso revela la Trinidad. Dice, yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo. Y dice, les mandaré, ¿verdad? A uno que será el rey de ustedes. Él gobernará las naciones. Y aquí está. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre este misterio de la Santísima Trinidad. Las misiones divinas del Hijo, las misiones divinas del Espíritu Santo, hacen complemento de lo que el Padre, ese Padre amoroso, ha querido hacer desde el principio, desde la creación. Y como nosotros lo rechazamos, pecando, nos, ha, nos hace la redención a través de su Hijo. Y después viene a santificarnos por medio del Espíritu Santo. Es que tienes que entender, hermano. Dios Padre es el creador, Dios Hijo es el redentor y la persona del Padre es el creador, la persona del Hijo es el redentor y la persona del Espíritu Santo es el santificador. Yo me corrijo, hermano, me corrijo, me equivoqué en la palabra que dije. Hay un solo Dios y tres divinas personas. Un solo Dios, tres personas. Uno es creador, el otro es redentor y el otro es santificador. Me puse serio porque no me gusta equivocarme, tampoco quiero equivocar a nadie, ¿verdad? Eso es lo que está aquí, por Dios. No hay que jurar en el nombre de Dios en vano, pero yo te digo, ¿no me crees? Numeral 235, la última línea, allí está eso. Yo no me estoy inventando nada. 236 dice, los padres de la iglesia distinguen entre la teología y la oikonomía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad. Con el segundo, todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oikonomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología la que esclarece toda la oikonomía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obra
en su obrar, perdón, y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar. Esto es como lo que Jesús nos dice, va, por sus frutos los conoceréis. Aquí está hablando lo mismo. ¿Cuáles son las obras de Dios? La misericordia, un Dios perdonador, un Dios que no mira las cuentas del mal, un Dios que te abraza, que te reviste, te da una túnica nueva, pone sandalias en tus pies, te reviste, te da una investidura, un anillo, o sea, el anillo te da poder, las sandalias te da esperanza de camino, para que camines en Cristo Jesús, que es el camino. Y este Padre celebra, hace una fiesta. Esas son las obras de Dios. Dios en su misericordia te refleja a través de su caridad. Caridad y amor, tú sabes que son sinónimos. Y es allí donde tú conoces a Dios por las obras que Él hace. ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor contigo? En tu mamá, en tu papá, en tu esposa, en tu esposo, en tu hija, en tu hijo. ¿Cuántas veces hemos acudido en estado de enfermedad, en estado de depresión, víctimas del desempleo o de la persecución? Y es este obrar de Dios el que se revela. Y aunque Dios nos dice, ¿verdad? Jesús pues nos dijo, ¿va? Ustedes me buscan por la hartada que se pegaron, no porque crean, pero Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Él está interesado en que te salves, en que regreses a la casa del Padre. Todo esto, hermano, de la Santísima Trinidad, de tres divinas personas en un solo Dios, no debe de ser motivo de duda o para que tú tengas alguna duda, algún concepto equivocado para no seguir viviendo en esa fe del Dios que te ama. Numeral 237. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Concilio Vaticano I, de ese 3015. Dios ciertamente ha dejado huella de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Este es un momento importante para pensar en que muchas veces los israelitas, si tenían o no el concepto de la Santísima Trinidad, si entendían que había un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Tal vez no lo manejaban de la misma manera, yo no soy quien para opinar sobre esto, pero hay una situación aquí, que esa intimidad de su ser como Trinidad Santa es un misterio inaccesible a sola razón e incluso a la fe que dio origen a la nuestra. Cuando le dicen a Jesús, bueno, le dice, ¿cómo es que tú puedes, dices que
¿Has visto al Padre si no tienes ni 40 años? ¿Qué has visto a Abraham? Le dice. Y Jesús le explica, Abraham se gozó conmigo, porque la esencia de Dios allí estaba. A mí me gusta pensar que cuando Abraham estaba en su tienda de campaña, ¿cuántas figuras, llamémosle así, cuántas figuras pasan cuando van camino a Sodoma y Gomorra? Tres. Y ahí es donde Jesús les dice, Abraham se gozó conmigo. O sea, porque Abraham le dice, pasa adelante, Señor, quédate conmigo aquí. Y ya manda a Sara que prepare algo para comer. En el Antiguo Testamento la Trinidad ya estaba, pero lo que pasa es que las mentes cerradas, las mentes que no quieren entender, es que a Jesús no lo aceptaron los judíos porque no les convenía. Ellos tenían un negocio con la religión, el negocio de las ofrendas, el negocio de los sacrificios, el negocio de los cambistas, o sea, les iba a arruinar el negocio, porque viene Jesús a decirle, ustedes han hecho de mi casa una casa de ladrones, esta es una casa de oración. Y entonces era cambiar todo, pues. Y él venía a decirle, perdonen. Y aquellos decía, todavía le pregunta inocentemente Pedro, le pregunta, Señor le dice, ¿y cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y el Señor le dice, no te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7, porque era toda una revolución en la fe. La Trinidad, esa Trinidad revelada así de repente, míralo así, estaban reunidos los discípulos escondidos por temor a los judíos, y se aparece y les dice, reciban el Espíritu Santo. Cualquiera hubiera podido, ¿de qué está hablando hoy? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y sopló sobre ellos. La verdad es que luego de la ascensión del Señor les dice, yo les voy a mandar a un consolador, alguien que va a acompañarlos con ustedes, que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Reciban el Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, esta persona de la Santísima Trinidad desciende y entra en cada uno de los discípulos y los que están reunidos allí, incluyendo nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Por eso es que es importante que esta Trinidad Santa se constituya en nosotros, porque el Padre, que ya te expliqué que es el Creador, el Hijo en la encarnación y el Espíritu Santo en la permanencia de esta Iglesia católica, aquí está perdurando, manteniéndose firme, siguiendo el camino indicado que es Cristo Jesús. Queridos hermanos, si tú pensaste que te diríamos un concepto general de las dos preguntas de esta clase, déjame aclararte que no se puede, porque conceptualizar el infinito es imposible y Dios es infinito en amor, en misericordia, compasión, presencia, potestad e innumerables adjetivos que no son suficientes para dar una sola idea de quién es Dios. Lo que sí podemos decirte en fe es que solo hay uno
y que en él hay tres distintas personas, que cada uno tiene en su esencia la diferencia, pero que como Cristo nos enseñó que son uno, el mejor ejemplo de sinodalidad es la Santísima Trinidad. Hasta aquí la clase de hoy. Esperamos que tu interés se haya despertado, se vaya despertando. Y que si todavía no tienes tu ejemplar del Catecismo de la Iglesia Católica, acudas a alguna de las librerías parroquiales de la diócesis y te compres uno. Sé que algunos usan versiones digitales y esta también la puedes descargar del sitio web oficial de la Santa Sede. Lo que te recomiendo por experiencia es que no te pierdas en la lectura y vayamos paso a paso, numeral por numeral, en la búsqueda de ese conocimiento de Dios para amarlo como Él se lo merece. Hermano, recuerda, Dios nos ama a todos. Paz y bien.